Продолжим изучение послания к евреям, который задает 계시록까지 매기 목사님의 강해 설교를 전하겠습니다. Weiter fort, und zwar in dem ersten Buch Mose im 32. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites. Se dice que vivimos en la era de los servicios, en una sociedad de servicio. Bueno, ¿qué tiene de realidad eso? ¿Qué es realmente el servicio? Lo que vivimos hoy y lo que se proclama como un elemento comercial de atención al público, al turista, ¿es el verdadero servicio que debemos vivir, experimentar? Hoy con el profesor Héctor Leites, en esta jungla semántica, estamos tratando de entender entonces cómo aplicar el verdadero servicio a nuestro siglo XXI. Héctor es profesor y director en el Seminario Bíblico de Fe, y les digo el teléfono por aquellos que quieran comunicarse con él, 514-91-15, lo vamos a repetir al final de este encuentro. Ahora le doy la bienvenida a Héctor a este encuentro. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Esteban, y también agradecemos a la audiencia. Habíamos hablado acerca del servicio, y aún se habla de un país de servicio. Sí, exactamente. Bueno, quiero recordar la etimología de la palabra servir, que es diaconego. Está compuesto por dia y conis, que quiere decir levantar polvo por el apresuramiento de los pies en la arena. Así como usted ha escuchado, mi amigo, levantar polvo por el apresuramiento de los pies en la arena, con todo lo que le trae a su mente: servicio, prontitud, responsabilidad, diligencia, esmero, espíritu voluntarioso, bueno, todo lo que le viene a la mente al ver ese muchacho corriendo, levantando polvo. Y habíamos hablado acerca de, Platón había dicho, ¿cómo puede el hombre ser feliz si tiene que servir a otro? Hoy queremos seguir con el tema del servicio, del diaconego, y hablar de otra palabra que está íntimamente relacionada. Cuando el apóstol Pablo escribe a los Corintios, él dice, porque somos colaboradores de Dios. Ajá. Allí cuando él habla de colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, y edificio de Dios, él colocó una palabra que es netamente sinónima con la palabra diaconego, que es la palabra sun ergoi. Esa palabra sun ergoi, que ustedes lo va a ver como colaborador, es la palabra socio. Socio. Ajá. Socio de Dios. Está compuesta la palabra sun ergoi con sun, que es una preposición que quiere decir conjuntamente, y ergoi, como bien podemos relacionar, de ergos, trabajo, de ahí la palabra ergometría. Entonces es un trabajo conjuntamente, es un trabajo con él. Ahora, lo que llama la atención es que cuando Pablo utiliza esta palabra colaboradores, él está pensando en un servicio conjuntamente con Dios, o sea, socio con Dios. No hay que olvidarnos, Esteban, que Pablo está pensando que el que tiene el 99.9% de las acciones es Dios. Hoy vemos en América Latina apóstoles que tienen el 90% de las acciones. Sí. Pero eso va a ser otro tema en la jungla semántica. Hoy queremos seguir con esto de servicio, mi amigo, y una palabra muy, pero muy fuerte realmente. Entonces, estamos hablando entonces como que si fuera en una empresa que hay dos personas que trabajan juntas, pero hay una que tiene más responsabilidad que la otra. Sí, exactamente. Aquí tenemos que en esta sociedad el 99.9% es de Dios. Digamos que de pura misericordia y gracia, Él me dejó entrar en esta sociedad. Claro. Me vio desempleado en la plaza, y el buen padre de familia me fue a buscar a la hora 11, cuando ya el día declinaba. Él me fue a buscar, o sea que no tengo derecho a decir soy el mejor de la plaza, porque era el último, claro, realmente. Entonces, el concepto de Pablo es, y lo dijo en un momento muy especial, esto de servir como socio, porque yo mencioné capítulo 3, pero el capítulo ya 1 y 2,
habíamos observado y observamos en la Biblia que lo tenían como un gran líder a Pablo, pero que era como un gran señor simplemente. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, y habían algunos que eran de Cristo solo para estar en contra de los tres primeros. Entonces, Pablo está hablando de sun ergoi, que es realmente servicio conjuntamente. Quien tiene las acciones mayores aquí es Dios, nuestro buen Dios, nuestro amigo Jesucristo. Ahora, cuando hablamos específicamente de servicio, tenemos que estar hablando y pensando en el doulos, porque no había servicio si no se era doulos en el concepto. Ahora, mi amigo, tenemos que ver dónde nace la palabra doulos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento había una ley, que era una ley de esclavitud, que decía que cuando un hebreo tuviese esclavos, tenía que dejarlo libre al 7º año. Así dice la palabra de Dios, Deuteronomio capítulo 15. Pero había una cláusula muy especial. En el 7º año tenía que despedirlo con bendición, con muchos frutos y con lo que había sido bendecido. Pero si esta persona, el esclavo, le decía, yo me quiero quedar, bueno, ahí había algo muy especial en todo esto. El texto dice, si te dijere, no te dejaré, y realmente porque te ama a ti, habían 3 parámetros así, te ama a ti, ama tu casa y le va bien contigo. Entonces era medio raro, pero había muchos que decidían quedarse como esclavo. Interesante. Y más interesante porque ahora lo que dice Dios es, bueno, entonces, dice el texto, tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta. Yo estuve analizando por qué contra la puerta, porque podía ser arriba de una piedra, claro. Pero siendo puerta era de madera, y la lesna o el punzón iba a seguir bastante de largo, iba a clavar sobre la madera. Eso indicaba que la marca iba a quedar muy bien, esa cicatriz iba a quedar de por vida. Aún, toda marca en la oreja queda de por vida. Lo que nos llama la atención en esta palabra doulos, servicio, en el Antiguo Testamento, en la ley de la esclavitud, es que este esclavo ahora iba a ser esclavo de por vida. Ya no podía decir, bueno, amo, me arrepentí el mes que viene, o no, ahora iba a ser de por vida. Tuvo 7 años para pensarlo. Tuvo 7 años para pensarlo y ahora él decidió. Hay 3 parámetros que también quiero decírselo a los amigos en este día. Los 3 parámetros era amaba a la persona, amaba al amo, amaba la casa y le iba bien con él. Buenas 3 razones para seguir siendo esclavo. Hacemos una breve pausa aquí en la charla con el profesor Héctor Leites sobre esto del servicio y saber cómo servimos y tal vez cómo lo estamos interpretando en el día de hoy. Nuestro canal de comunicación, junglasemántica@transmundial.org. Para conocer más acerca del proyecto ANA y Mujeres de Esperanza, visítanos en nuestra página www.proyectoana.org. Allí encontrarás noticias, testimonios, poemas y artículos de interés para nosotras las mujeres. Visítanos. ¿Cómo sirve usted? ¿Cómo está sirviendo? Aquí con el profesor Héctor Leites del Seminario Bíblico de Fe, director del Seminario Bíblico de Fe, estamos buscando etimologías, sentido, lo que los vocablos de la antigüedad realmente significaban en estos conceptos que hoy usamos muchas veces tan livianamente, Héctor. Estábamos con el tema doulos, que etimológicamente es aquel esclavo voluntario. Y hablabas del Antiguo Testamento. Estamos hablando, Esteban, de un término muy fuerte, porque el esclavo estaba decidiendo. Allí en Deuteronomio 15, verso 16, este hombre, este muchacho, que era un esclavo, se le daba la libertad en el 7º año. Esa era la ley de los esclavos. Pero él decidía por 3 parámetros que estábamos diciendo que son 3 buenas razones para seguir siendo esclavos. Y una buena aplicación para estos días también. Amamos a nuestro gran amo, que es nuestro buen amigo, el Señor Jesucristo. Amamos la familia de Dios y nos va muy bien con nuestro Señor Jesucristo. Pero la ley era rígida, porque si este hombre decidía quedarse, entonces se tomaba esa lesna, como habíamos mencionado, se le dice, horadarás su oreja contra la puerta y será tu esclavo para siempre. Así dice literalmente el texto, para siempre. Sí. ¿Sabes qué? Me llama la atención
cómo se la podía jugar de tal manera, porque su amo podía cambiar al año. Claro. Podía envejecer y podían venir algunas mañas, pero él igual se jugaba a ser esclavo de por vida. A veces me pongo a pensar si realmente nuestro gran amo, sabemos que no cambia, es inmutable, intransmisible, sabemos que no varía. Entonces, ¿cómo no nos vamos a jugar también nosotros para ser un buen esclavo de él? Así que quiero mencionar este levantar polvo por el apresuramiento de los pies, y ahora íntimamente relacionado con aquel esclavo voluntario. Él decide. Pablo, cuando escribe sus cartas, que se presenta diciendo Pablo, siervo de Jesucristo, él utiliza la palabra doulos, que es aquel esclavo voluntario. Teniendo libertad, él decide, por amor, incondicionalmente, por gratitud, no para tratar de amortizar lo que Dios hizo por él, porque no podría jamás, pero por su amor hacia el buen padre de familia, su amo, entonces le servía. En Grecia, sabes, Esteban, que duleo era realmente un servicio forzado, distinto a diaconeo. Siempre presuponía esclavitud. El doulos es sociológicamente un esclavo, porque siempre aparece el mandato del amo allí. Para el griego servir servir como esclavo era algo realmente horrible, espantoso para un griego. Como mencionábamos, ellos decían, ser griego es igual a ser libre. La palabra toma fuerza realmente en los griegos cuando la gran influencia de las religiones orientales entra en la vida, en la familia, en lo cotidiano de la familia griega, y allí esta palabra recibe el lenguaje religioso, cristiano, digamos. Recién la Septuaginta, en el año 288 a.C., es cuando traducen el verbo ebed, que es esclavitud, lo traducen como doulos. Allí es cuando realmente pudieron ver los escritores bíblicos y aún aquellos que iban aceptando a Cristo para tener la libertad, o sea, hacerse esclavo voluntario de Dios, pero para tener la libertad, iban entendiendo el concepto doulos. Realmente, cuando hablamos de doulos, hablamos de un servicio que es gratificante, cosa que no acontece. Gratificante. Ellos decían, poder servir a nuestro amo, así como lo decidió aquel muchacho en Deuteronomio. Claro. Te amo a ti, amo, porque eran 3 cláusulas. Te amo a ti, amo, me va bien en tu casa y me va bien contigo y en tu casa. Entonces, para él quedarse como esclavo, aún para siempre, era algo gratificante, aunque él tendría que seguir haciendo las tareas. Después veremos otras palabras para esclavo o servicio, que es la palabra paidagogos. De ahí sale la palabra pedagogía. Interesante. Porque el paidagogos era un esclavo, un siervo, un ministro del trabajo, que se encargaba de cuidar a los niños, porque la palabra país quiere decir niño, o paidión quiere decir niño en estado infante. Entonces el paidagogos del paidión era aquel esclavo, un esclavo de la casa, pero tenía unas tareas de cuidar al niño hasta la mayoría de edad. Algo que hizo Pablo fue aplicar esa palabra para la ley. Dijo que la ley había sido nuestro ayo. Hasta o para llevarnos a Cristo. La palabra ayo allí en Gálatas es para la palabra paidagogos. Interesante. El paidagogos, el que estaba cuidando a los niños. Y lo hacía muy bien, pero siempre hasta la mayoría de edad. La palabra antagónica, y ya estamos cerrando el espacio, pero la palabra antagónica para el diaconeo, el doulos, es la palabra periergasómenos. Esa es más difícil. Esa es mucho más difícil porque son 4 palabras en uno. Es una preposición, un verbo, un sustantivo y un adjetivo. Que Pablo se dio el lujo de armar un participio, un solo verbo que es un participio. Su etimología es los que andan de casa en casa no trabajando y no dejando trabajar a los demás. Pero no es el caso de lo que estamos tocando hoy, que es el servicio. Bueno, seguiremos, Esteban, tocando la palabra servicio, siervo, diáconos, doulos, periergasómenos, lo vamos a dejar para otro momento, pero va a ser un placer continuar con esta hermosa palabra de servicio. Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica.
Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.